¿Cómo es posible que una persona que vive en Dios y para Dios tenga este tipo de vida de tanta deuda? Personas que viven mendigando afecto, mendigando amor. Jovencitos que intentan de alguna manera encontrar a mamá porque mamá les llenaba absolutamente todo. Y entonces no buscan una esposa, están buscando a alguien que supla lo que de alguna manera alguien hizo con ellos. Y usted piensa que porque usted logró de alguna manera reparar su vida, reparó todo el daño causado. No crea eso. Es demasiado pertinente e importante que haga un análisis, porque en ese proceso de separación dañó, sembró heridas demasiado profundas que hoy sus hijos arrastran como deuda de esclavitud. Usted necesita saber que su hijo, más que una casa, necesita un hogar, más que comida necesita alimento, más que ropa necesita abrigo. Y usted me diría, no es lo mismo. No. Ni es igual, ni se escribe de igual manera. Posiblemente es mejor comer menos carne y tener más afecto, pero bendito sea Dios por los padres que heredan herencias de vida. Es un episodio que narra la vida de un hombre, escucha esto, un hombre cristiano, un hombre seguidor de Dios, un hombre que amaba a Dios, y la Biblia lo describe como temeroso de Dios. Un siervo, una persona que servía, pero tenía un problema. Era consagrado, pero endeudado. ¿Cómo es posible que una persona que vive en Dios y para Dios tenga este tipo de vida de tanta deuda? Hay algo interesante que les estaba compartiendo, que en mi experiencia como psicólogo me he encontrado con personas que llegan a la consulta con unas deudas que viene heredando o arrastrando de antaño, de sus padres, de su gente, porque no le ofrecieron aquello que necesitaba en la formación emocional de su vida, y crecen con deudas afectivas, crecen con deudas emocionales, crecen con deseos de sanar a personas que no tienen nada que ver con ella. Es decir, este es un ejemplo interesante. Hace algún tiempo me invitaron para dar una conferencia en un lugar donde habían muchas personas. Al terminar, cuando hubo un cese entre una conferencia y otra, se acerca una joven y con lágrimas en sus ojos me dice: doctor, ¿por qué a mí siempre me siguen los borrachos? Y yo sonreí un poco y le dije: lo que pasa es que tienes en tu frente un letrero que dice se reclutan borrachos. Y ella me miró sorprendida y me dice: le estoy hablando en serio. Y yo le dije: te estoy respondiendo en serio. Quizá heredaste la necesidad de ayudar, la necesidad de sanar a algún ser querido que para ti representaba, pudo ser un padre, un tío, un abuelo, un hermano. Y cuando yo empecé a hablarle, a aquella mujer se desplomó y empezó a llorar más fuerte, porque obviamente era hija de un alcohólico y desde niña muy pequeñita tenía el deseo de algún día mágicamente sacar a su papá del alcoholismo. Eso hizo que ella heredara una deuda, una necesidad de estar intentando encontrar personas para tratar de sacarla del alcohol, porque como no pudo con su padre, entonces buscan un seudónimo para tratar de lograr aquello que inconscientemente se queda grabado en su corazón. Muchas personas tienen en su frente hombres y mujeres intentando reclutar personas para cumplir una fantasía que se grabó desde muy temprana edad, porque heredaron, escucha bien esto, heredaron una serie de deudas afectivas, deudas de amor, deudas de salud. Y esto, mi gente, se ve en extremo en muchas personas. Wow. Personas que son extremadamente dadivosas porque vivieron una vida de miseria y de escasez, o de padres que no cumplieron nunca con lo que necesitaban para el día a día. Y entonces estas personas adoptan un extremo opuesto de tratar de darle todo a sus hijos, cuando esto también es negativo. Los extremos son vicios y los vicios son malos. Por eso, cuando les estoy hablando de este episodio, no les estoy hablando de un hombre malo, perverso, les estoy hablando de un hombre
que según el texto era temeroso de Dios. Usted puede ser la persona más cristiana, más entregada, pero si no está cubriendo las necesidades de sus hijos, les está dejando una herencia de maldición. Hay un texto de la Biblia que dice, porque el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, está negando la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Así que no se trata de solamente llevarlos a la iglesia, sino también de llenar esas necesidades y esos vacíos que se pueden convertir en trastornos que se arrastran para el resto de la vida. Mendigos o personas que viven mendigando afecto, mendigando amor. Jovencitas que desde muy temprana edad están buscando el reconocimiento paternal y como no lo encuentran, entonces siguen buscando seudónimos. Jovencitos que intentan de alguna manera encontrar a mamá porque mamá les llenaba absolutamente todo y entonces no buscan una esposa, están buscando a alguien que supla lo que de alguna manera alguien hizo con ellos. Muchas cosas nosotros podemos dejarle a nuestros hijos como huellas de maldición, pero también muchas cosas pueden heredarse como vida. 3 cosas importantes que podemos heredar a nuestros hijos. Número 1, deudas de esclavitud. ¿Qué significa dejar deudas de esclavitud? En el caso de la historia del párrafo que les estoy leyendo, este padre temeroso de Dios, un buen hombre, una persona buena, muere, pero deja a sus hijos con una deuda que con seguridad les iba a llevar a la esclavitud. Sé que usted que me está escuchando puede comprender a cabalidad muchas de las cosas que usted puede dejar en sus hijos o en sus hijas. La gran mayoría de hogares hoy son hogares reconstruidos, hogares que de alguna manera no funcionaron a primera instancia y se dañaron, se rompieron. Y usted piensa que porque usted logró de alguna manera reparar su vida, reparó todo el daño causado. No crea eso. Es demasiado pertinente e importante que haga un análisis, porque en ese proceso de separación dañó, sembró heridas demasiado profundas que hoy sus hijos arrastran como deudas de esclavitud. Es decir, odio, soledad, sentimientos de abandono, sentimientos de ira, experiencias de traumas, sentimientos de impotencia. Todas estas cosas se quedan plasmadas y grabadas en las personas que continúan haciendo efecto y gobernando a las personas. Porque escuche bien esto, somos hablados y actuados por aquello que ha marcado nuestra vida. Lo repito, somos hablados y actuados por aquello que ha marcado nuestras vidas, para bien o para mal. Así que, en primer lugar, muchos heredan a sus hijos deudas de esclavitud. ¿Sabe que hoy muchos hijos ni siquiera se pueden hablar? O hay muchos hijos que tienen hermanos que no son de padre y madre y son personas que incluso se repugnan, se odian, porque uno siente que hubo más afecto para uno que para el otro, o que papi nos abandonó por ustedes. Y ese sentimiento son deudas de esclavitud en las cuales hay que hacer un detente e intentar saldarlas antes de irnos, porque va a venir el acreedor y los va a tomar por esclavos el resto de su vida. En segundo lugar, hay herencias superficiales. Muchos padres se agotan intentando conseguir dejarle a sus hijos una herencia, una cuenta bancaria, y eso está bien. Claro que sí, dejarles algo, pero no es lo más importante. Realmente nosotros a veces luchamos por intentar dejarles algo físico, algo material, que no es malo, pero simplemente es algo superficial, algo que viene y va. Usted necesita saber que su hijo, más que una casa, necesita un hogar. Más que comida necesita alimento, más que ropa necesita abrigo. Y usted me diría, ¿no es lo mismo? No, no, no. Ni es igual, ni se escribe de igual manera. Hay algo muy trascendental y es el abrigo de sus brazos, el cariño, el afecto, el reconocimiento, la aceptación, la presencia. Posiblemente es mejor comer menos carne y tener más afecto, tener menos vacaciones en diferentes lugares extraordinarios y tener más momentos de armonía, de paz, de alegría, de comprensión, de escucha empática. Así que posiblemente muchos padres han heredado a sus hijos deudas de esclavitud, otros le han heredado cosas superficiales,
pero bendito sea Dios por los padres que heredan en tercer lugar herencias de vida. Y eso es lo que de alguna manera quisiera invitarlos a ustedes. No dejen a sus hijos con deudas de esclavitud. No se limiten a dejarle cosas materiales. Procuren dejar en sus hijos una herencia de libertad, de vida, que las personas se sientan seguras, amadas, respetadas, valoradas, porque cuando yo recibo en mi consulta fácilmente podría leer y describir y decirle, usted que me habla, usted que viene, usted cómo se sienta, usted cómo saluda, usted cómo de alguna manera aborda la terapia, ya me está diciendo qué deuda se está arrastrando, qué lastres le impiden vivir una vida de libertad. Hoy el Señor te dice, deja a tus hijos libres, y aunque no les deje o no les dejara nada material, con que les deje la libertad, sus hijos podrán lograr todo lo que se propongan, porque no se trata de algo físico, sino de algo trascendental, algo espiritual. Así que quiera Dios que esta pequeña orientación les pueda servir de algo, porque detállese que cuando aquel hombre de Dios, y esa es la esperanza para las personas que dicen, Señor, ¿y qué puedo hacer si ya mis hijos o incluso ya mis padres murieron y nos dejaron esta herencia de maldición o de esclavitud? Mira, aquí se trata de que fueron al varón de Dios, ve a la casa de Dios, pide consejo y allí entra en lo secreto. Y entonces dijo, el varón de Dios le ofreció un seguimiento extraordinario, un acompañamiento pastoral extraordinario, y aquella mujer no solamente escuchó, sino obedeció la voz de Dios a través de este pastor que la orientó, la guió, el varón de Dios, y aquella mujer hizo lo que él le había recomendado. Y entonces al final hay 4 verbos importantes y quiero que los haga suyos. Número 1, ve. Número 2, vende. Número 3, paga. Y número 4, vive. Ve, vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. En otras palabras, estos verbos, todos importantes de movimiento, ve, implica la acción, levántate y busca la ayuda. Número 1, paga tus deudas. Padres que todavía están vivos, vayan a sus hijos, paguen sus deudas, pidan perdón, reconozcan, abracen a sus hijos y de alguna manera saldarán esta deuda. Y entonces le dirá a tus hijos, ustedes vivan de lo que quede, de la libertad con que esta pequeña charla les puede llevar a la reflexión. Esa libertad viene de Dios. Usted necesita ir al altar del Señor y resolver sus issues para poder vivir el resto de su vida en libertad. Dios quiera que esta palabra encuentre lugar en sus corazones. Muchas bendiciones.